para terminar vamos a ver las glomerulonefritis que se producen por una lesión directa de la célula epitelial. Para empezar primero hay cambios mínimos y posteriormente veremos la focal y segmentaria. En este caso lo que se produce es una lesión subletal de la célula epitelial. Una lesión que no termina, que no llega a ser tan importante como para matar a la célula epitelial, pero sí que es suficiente para producir alteraciones funcionales, de forma que la síntesis de las proteínas del slip podocitario, del espacio de la hendidura que une un pedicelo con otro, van a estar alteradas, permitiendo la salida de proteínas, principalmente la salida de albúmina. La clínica, por tanto, como decía, va a ser un síndrome nefrótico y un síndrome nefrótico muy selectivo. Va a permitir la salida de proteínas, pero prácticamente son la salida de albúmina. Es la más típica de los niños, es el síndrome nefrótico más típico de los niños. Generalmente lo más frecuente es que sea idiopático, aunque últimamente se están describiendo algunos genéticos producidas por mutaciones de algunos fragmentos de DNA, de algunas proteínas, principalmente de las proteínas de este slip podocitario, descritas, pues, el síndrome nefrótico finlandés, y, asociadas a la nefrina, a la podocina, entre otras. Pero no podemos olvidar, aunque siempre lo asociamos a los niños, que también se puede producir en adultos, principalmente asociado al linfoma de Hodgkin y a la toma de antiinflamatorios. En el microscopio óptico, como su nombre indica, prácticamente no vamos a ver nada. El glomérulo será normal. En el microscopio electrónico sí que podemos ver zonas de fusión de los pedicelos. Bueno, como un dato un poco anecdótico, hablar otra vez de la nefrosis lipoidea. Si recordáis al principio, cuando hablábamos del síndrome nefrótico, decíamos que la nefrosis lipoidea es la inclusión de gotas de grasa a lo largo del túbulo, porque de forma mantenida por la hipercolesterolemia asociada al síndrome nefrótico vamos a estar filtrando más cantidad de grasas, y esa mayor cantidad de grasas a lo largo del túbulo de forma mantenida, pues podemos encontrar gotas de grasa en el sedimento, y también podemos encontrar estas lesiones de nefrosis lipoidea por inclusión de gotas de grasa. El tratamiento, lo típico, son los corticoides, y la respuesta de cambios mínimos a los corticoides va a ser prácticamente en todos los casos. Tan buena es la respuesta al tratamiento con corticoides de cambios mínimos y tan frecuente es en el niño, que el síndrome nefrótico del niño, de inicio, asumimos que son cambios mínimos. Asumimos que son cambios mínimos, que tenemos que descartar el resto, asumimos que son cambios mínimos idiopático. Así que de inicio empezamos el tratamiento con corticoides. Y solamente si no responde a los corticoides es cuando nos planteamos que puede no ser un cambios mínimos idiopático del niño, es cuando estaría indicado hacer biopsia y hacer otras cosas. Pero de inicio, cambios mínimos en un niño, tratamiento con corticoides. Si responde, asumimos que son cambios mínimos y no tenemos que hacer más. En el caso en el que no responda, un síndrome nefrótico córtico resistente, sí que estaría indicada la biopsia para estudio. A diferencia de cambios mínimos que hemos visto antes, en la esclerosante segmentaria y focal, la lesión de la célula epitelial va a ser más grave y va a inducir la muerte de la célula epitelial. Tenemos varias causas por las que se puede producir la muerte de la célula epitelial. Un primer grupo de causas es una lesión directa, principalmente asociada al VIH, a la heroína y a algunos parásitos especialmente agresivos como el Plasmodium falciparum o el esquistosoma. Además tenemos un importante grupo de lesiones asociadas a hiperfiltración. Cualquier situación que condicione una hiperfiltración puede producir lesión de la célula epitelial, porque la hiperfiltración va a estar condicionando filtración de moléculas que en condiciones normales no se deben filtrar. Esto es principalmente, tenemos que pensar en proteínas. La proteína se ha visto que es tóxica para la célula epitelial. En condiciones normales no se deben filtrar proteínas, pero sí que en situación de hiperfiltración podemos tener filtrado de proteínas, y estas proteínas van a ser tóxicas para la célula epitelial y van a estar produciendo lesión de esa célula epitelial. Como causas asociadas a hiperfiltración tenemos que recordar la obesidad, en las que parece que hay una alteración de mecanismos hemodinámicos con vasodilatación de la arteria aferente, con síntesis, una situación de proinflamatoria crónica, y además el importante grupo de cualquier afectación que disminuya la masa renal. Por ejemplo, si nos fijamos en el dibujo, sería una pielonefritis
crónica, pielonefritis de repetición, una primera pielonefritis que ha destruido 3 nefronas justamedulares, las 3 de abajo, por ejemplo, una segunda pielonefritis que destruye las 3 de arriba, y lo importante es que el resto de nefronas que quedan en este parénquima tienen que hipertrofiarse, tienen que entrar en una situación de hiperfiltración para compensar el trabajo que no hacen las de abajo. Esto lo veremos en pielonefritis crónica y en cualquier otra patología que disminuya la masa renal. Y como siempre tendremos el grupo de las idiopáticas. En este caso parece que hay un factor circulante asociado que podría estar condicionando el desarrollo de la lesión epitelial. Sea cual sea la causa que ha producido la lesión inicial de la célula epitelial, lo que vamos a encontrar es una desaparición de dicha célula epitelial que deja por tanto desnuda la membrana basal. Al desaparecer la célula epitelial, que era una de las barreras para evitar la salida de proteínas, lo que hacemos es favorecer la fuga y el escape de proteínas, con toxicidad de estas proteínas filtradas al resto de células epiteliales, sobre todo las más cercanas. Esto va a hacer que por esta toxicidad por las proteínas se van a ir muriendo otras células epiteliales. Cuanta más muerte de células epiteliales, más salida de proteínas. Y entramos en un círculo vicioso que lo que va a hacer es gran lesión de proteínas, o sea, gran lesión de células epiteliales, con muerte de células epiteliales y pérdida de proteínas. Al final llega un momento en el que cuando tenemos la membrana basal desnuda a ambos lados de la cápsula de Bowman, se produce una esclerosis de todo el espacio de Bowman. Se producen sinequias con unión de la membrana basal a ambos lados. Esta sería, por ejemplo, una biopsia de una esclerosis focal y segmentaria. Vemos zonas del glomérulo más o menos conservadas y zonas del glomérulo más esclerosadas, y zonas, como vemos ahí, de sinequias, de unión, porque ha quedado la membrana basal desnuda a ambos lados y se ha fusionado, se ha producido zonas ahí de esclerosis. La clínica que encontraremos en la focal y segmentaria predomina principalmente el síndrome nefrótico, aunque también tenemos algunos casos con proteinuria en rango no nefrótico y hematuria microscópica. En algunos casos encontramos hipertensión, y es muy típico el deterioro progresivo de la función renal hasta el fracaso renal terminal. El tratamiento incluye corticoides e inmunosupresores, con no muy buenos márgenes de eficacia. Uno de los datos más importantes obtenidos a partir de la focal y segmentaria es la importancia de la proteinuria, que la proteinuria hasta ahora la estábamos viendo simplemente como un marcador de la enfermedad, como parte de la clínica de la enfermedad, y a partir de ahora vemos que no, que la proteinuria per se es un factor de progresión de daño renal, y a más proteinuria, peor evolución del daño renal, más insuficiencia renal por la propia lesión de la proteinuria. La propia proteinuria es tóxica para la célula epitelial, y cuanta más proteinuria, peor la progresión. Por lo tanto, si es tóxica per se, tenemos que intentar hacer todo lo posible por frenarla. Tanto en cualquier paciente en que encontremos proteinuria, debemos instaurar tratamiento con fármacos antiproteinúricos, los más importantes, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde se incluyen IECA, se incluirían ARA2 y se incluirían los modernos inhibidores directos de la renina. Son eficaces todos estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina por un mecanismo hemodinámico directo. Si recordáis, van a abrir directamente la arteria eferente, la arteria de salida, disminuyendo discretamente la presión de filtrado. Por tanto, disminuirían el filtrado, disminuirían la situación de hiperfiltración y disminuirían la salida de proteínas. En el caso de un paciente en situación prerenal ocurriría lo que hablábamos antes. Un paciente en situación prerenal al que le damos un IECA lo que va a tener es un fracaso renal agudo, porque era su única forma de mantener el filtrado. Sin embargo, un paciente que está en situación basal no está necesitando la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para mantener el filtrado.
Un paciente en esta situación basal, al que le damos un YECA o le damos un ARA2, lo que va a hacer es disminuir ligeramente esa presión de filtrado, disminuyendo la proteinuria. Pero por otra parte, parece que tenemos un mecanismo antiproliferativo asociado a este mecanismo hemodinámico que estaría favoreciendo más aún la acción antiproteinúrica. Pregunta 14. Ante un niño con síndrome nefrótico que no responde a los corticoides, ¿qué pensaríamos? ¿Qué es lo habitual? ¿Que hay que abandonar los corticoides? ¿Que hay que hacer diálisis? ¿O que puede tener una hialinosis focal y segmentaria? ¿O que nunca ocurre? La respuesta correcta sería la 4, que puede tener una hialinosis focal y segmentaria. Lo que deberíamos hacer en este caso es hacer una biopsia, porque sospechamos que el niño no va a tener cambios mínimos. Si tuvieron cambios mínimos idiopáticos, lo normal sería que hubiese respondido bien con los corticoides. Pregunta 24. La enfermedad de Hodgkin se asocia frecuentemente a nefropatía mesangial, glomerulonefritis membranosa, glomerulonefritis lúpica, nefrosis lipoidea o enfermedad de Wegener. La respuesta correcta sería la 4. Esto es lo que decíamos, la enfermedad de Hodgkin se asociaría a un cambios mínimos. Y en la biopsia, en cambios mínimos podemos ver las manifestaciones de nefrosis lipoidea por el síndrome nefrótico tan abundante que produce cambios mínimos, con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, filtrado mantenido de lípidos con gotas de reabsorción lipídica en las células tumorales. Hacemos un pequeño repaso para terminar de glomerulonefritis y tumores. Recordamos, los tumores sólidos se asocian a glomerulonefritis membranosa. Tumores hematológicos, glomerulonefritis mesangiocapilar. El linfoma de Hodgkin lo hemos visto en el cambios mínimos. Y un dato más que no hemos visto, el síndrome de Sézary, podemos encontrar asociada una glomerulonefritis mesangial IgA.